buenos. Vamos a hablar hoy de un tema que me habían pedido, que es origen de la vida. Les preparé un PowerPoint, que son los relevantes si te toman la UP1, ¿no es cierto? Obviamente. Pero bueno, ya que está, lo hicimos y nos queda más completa la materia. Entonces, les voy a compartir pantalla y vamos a ver este PowerPoint sobre el origen de la vida. Este es un tema de biología, gentileza del Instituto Tejedor. Bueno, ¿cómo surgió la vida en la Tierra? Los seres vivos tienen al menos una antigüedad de 3.500 millones de años en el planeta. A través de la historia, pensadores y científicos han aportado ideas e hipótesis y diseñaron experimentos para ponerlas a prueba. El origen de todo, la teoría del Big Bang. Antes de que se produjera la explosión conocida como Big Bang, se cree que probablemente toda la energía y la materia se encontraban en forma de energía pura comprimida en un punto. Hace 13.800 millones de años se produjo una gran explosión, el Big Bang, que dio origen al universo. No es una explosión en el espacio, digamos, no se la imaginen como una explosión en el sentido clásico, ¿no? Porque no había espacio. Cuando hablamos de la explosión del Big Bang, nos referimos al origen de todo. En realidad es a partir de una singularidad. La singularidad es un evento al que vos podés acercarte, digamos, con fórmulas matemáticas, pero nunca vas a poder llegar a él. No se puede saber lo que había antes del Big Bang. Entonces, bueno, pero Big Bang quiere decir eso, la gran explosión. Entonces, según esta teoría, a medida que el universo se expandió, su temperatura descendió y la energía se fue convirtiendo en materia. En primera instancia habrían aparecido las partículas subatómicas, neutrones, protones, luego estas partículas se habrían combinado para formar los núcleos atómicos. Más tarde, cuando la temperatura descendió aún más, la carga positiva de los protones habría atraído a los electrones, cargados negativamente, y se habrían formado los primeros átomos. O sea que primero fue la energía, luego fue la materia. El origen del sistema solar. Hace aproximadamente unos 4.600 millones de años, una condensación de gas y polvo dio inicio a la formación del sistema solar. Se postula que la atmósfera estaba formada principalmente por hidrógeno y helio. Son los dos átomos predominantes del universo que predominan en el núcleo de las estrellas, que pronto escaparon al espacio y fueron reemplazados por los gases presentes en las emanaciones volcánicas y el agua en estado de vapor procedente o proveniente del interior del planeta. Al bajar aún más la temperatura, el agua se condensó y formó los océanos. El origen de la vida. Existen varias teorías sobre el origen de la vida. La creacionista o teológica, la de la generación espontánea, la teoría de la panspermia, la biogénesis o teoría quimiosintética. Respecto a la creacionista o teológica, mucho no vamos a decir sobre esto, pero indica que un ser supremo todopoderoso creó a todos los seres vivos existentes en el planeta Tierra, además de todos los componentes del universo, el Sol, la Luna, la estrella, entre otros. Para el terreno de la religión, no para el terreno de la ciencia. En la ciencia se fueron probando, se fueron planteando distintas teorías, algunas bastante alocadas, que se fueron, como en ciencia suele pasar eso, se puede postular una teoría, una hipótesis. Formulás una teoría, se somete a análisis y después es descartada a la luz de experimentos o observaciones posteriores, se genera una nueva teoría, la ciencia va avanzando así. Entonces la primera fue la teoría de la generación espontánea. Fue planteada inicialmente por Aristóteles. Esta teoría dice que todos los seres vivos se originaron en forma espontánea a partir del lodo, la basura, la ropa vieja, es decir, la vida aparece por sí sola en cualquier lugar. Es una teoría que carece de experimentación, solo se basó en observaciones erróneas, o observaciones que, dado el conocimiento de la época, dieron lugar a conclusiones erróneas. En la antigüedad hasta el siglo XVII se creyó que los seres vivos no solo podían ser engendrados por seres semejantes, sino que podían surgir de la nada, de la materia en descomposición, podían surgir de la materia en descomposición activada por el calor del sol. La vida puede surgir también de la materia inanimada. Animales considerados inferiores, innobles o repugnantes como insectos, parásitos, gusanos, ratas y ratones, podían surgir espontáneamente de la materia en descomposición. Esta teoría de la generación espontánea, que también se la conoce como arqueobiosis o abiogénesis, es una antigua teoría biológica que sostenía que ciertas formas de vida animal y vegetal surgen de manera espontánea a partir, ya sea de materia orgánica, de materia inorgánica o de una combinación de las mismas. Esa es la teoría de la generación espontánea. Es una creencia profundamente arraigada desde la antigüedad, ya que fue descrita por Aristóteles, y luego fue sustentada y admitida por otros pensadores, grandes pensadores, en la historia de la ciencia, tales como Descartes, como Bacon, o como Newton. Y comenzó a ser objetada en el siglo XVII. Hoy en día la comunidad científica considera que esta teoría está plenamente refutada.
Incluso Jean-Baptiste Van Helmont, un médico belga del siglo XVII, proponía una receta para fabricar ratones. Él decía que colocando en un recipiente al aire libre granos de cereal y una camisa impregnada de sudor humano, solo era cosa de esperar 21 días y se generaban de la nada ratones. Nunca se planteó que los ratones podían invadir, digamos, el frasco. Entonces él ponía ropa sucia, granos de trigo, a los 21 días aparecían ratones. Como que se generaban de la nada, eran atraídos por el material presente en el frasco. Bueno, entonces, el primero en, digamos, discutir la generación espontánea fue Redi, a través de su experimento. La generación espontánea fue desafiada en el siglo XVII por el experimento del médico italiano Francesco Redi. Redi hizo un experimento que derrocó la teoría de la generación espontánea, que había sido aceptada durante muchos siglos. ¿Qué hizo Redi? Demostró que los insectos no nacen por generación espontánea. Su experimento de 1662, mostrando la ausencia de gusanos en un frasco cerrado donde se había dejado carne pudriéndose, asestó un duro golpe a la teoría de la generación espontánea. Redi demostró que la vida surge de la vida, es decir, las larvas que aparecieron en su experimento en los frascos con carne provenían de las moscas que depositaron sus huevos, los que se desarrollaron hasta que el estado de larva y posteriormente originarían moscas adultas. O sea, vos tenés un frasco abierto, las moscas desovan en la carne y se generan larvas en la carne. Vos al frasco lo cerrás y no aparecen larvas en la carne. Al frasco lo cubrís con una gasa y lo que va a haber sobre la gasa es las larvas, que si no estuviera la gasa, la verías en la carne. Entonces, en realidad, lo que demostró es que estas larvas que se veían en la carne eran larvas de moscas, pero que eran depositadas por moscas sobre la carne. No aparecían espontáneamente. Ese fue el experimento de Francesco Redi. Bueno, con el invento del microscopio, se piensa en la generación espontánea para explicar los pequeños animálculos, no es animáculos, animálculos del mundo microscopio. El holandés Anton van Leeuwenhoek, hacia 1675 había logrado fabricar lupas de tal calidad que le permitían obtener hasta 250 aumentos. Con ella, el curioso lencero, porque él se dedicaba a los lienzos, a las telas, y utilizaban, los comerciantes de las telas utilizaban lupas para analizar el entramado de la tela y ver su calidad. Pero este lencero, Anton, era muy curioso y se le ocurrió, él fue el inventor del primer microscopio, inventó un dispositivo como para ver a mayor aumento, digamos, las telas, pero con eso también empezó a estudiar el agua, distintos fluidos, hasta el semen, donde vio espermatozoides. Bueno, y veía las bacterias que vio en el agua, los espermatozoides que vio en el semen, etc., los llamó animálculos, ¿sí? Y bueno, y los promotores de la generación espontánea decían que, bueno, esos animálculos que Van Leeuwenhoek veían con sus microscopios eran en realidad, o se generaban en realidad, por generación espontánea. Bueno, entonces con ella, el curioso lencero, pudo observar un universo microscópico hasta entonces desconocido. Al dirigir su insaciable curiosidad hacia muestras de aguas provenientes de estanques, Leeuwenhoek pudo observar el increíble mundo de los protozoarios de vida libre, que son pequeños organismos unicelulares que realizan todas las funciones de los seres vivos en el pequeño espacio de una gota de agua. Leeuwenhoek lo llamó animálculos, pero también, bueno, como le dije, investigaba otros fluidos como el semen, y encontró que los animálculos estaban presentes prácticamente en todos los líquidos. Bueno, una división, digamos, de los que postularon la teoría de la generación espontánea fueron los vitalistas. Eran muchos naturalistas del siglo XVIII que sostenían que en la naturaleza existía una misteriosa fuerza vital que engendraba los gérmenes. El vitalismo es una teoría según la cual los organismos vivos se caracterizan por poseer una fuerza o impulso vital que los diferencia de forma fundamental de las cosas inanimadas, y no está sujeta a las leyes fisicoquímicas generales. Uno de los promotores fue el químico sueco John Jacob Berzelius. El antivitalismo, los que opinaban lo contrario. El investigador Lázaro Spallanzani sostenía que calentando hasta la ebullición un caldo orgánico en un recipiente sellado nunca se producía la generación espontánea de gérmenes. Los oponentes le retrucaban diciendo que la ebullición lo que hacía era destruir la fuerza vital de la materia. En el experimento de Spallanzani, él lo que hacía era calentar un frasco. ¿Y entonces qué hacía? Lo esterilizaba por calor. Ahora, si el frasco quedaba abierto, con el tiempo era colonizado por bacterias. Pero si él lo que hacía era esterilizar un frasco cerrado, permanecía estéril. Quiere decir que con esto demostró que las bacterias no crecían en el frasco, provenían del exterior,
provenían del aire que contaminaba el frasco. Por eso en el frasco cerrado no aparecían bacterias y en el frasco abierto sí. Este fue el primer experimento que dio por tierra la teoría de la generación espontánea. Y el mazazo final se lo dio Louis Pasteur. Con su experimento famoso, el experimento de Pasteur, en la segunda mitad del siglo XIX, ya Louis Pasteur realizó una serie de experimentos que probaron definitivamente que los microbios se originaban a partir de otros microorganismos. Demostró que todo proceso de fermentación y descomposición orgánica se debe a la acción de organismos vivos y que el crecimiento de los microorganismos en caldos nutritivos no era debido a la generación espontánea. Pasteur expuso caldos hervidos, como hizo Spallanzani, pero en matraces provistos de un filtro que evitaban el pasaje del paso de partículas de polvo hacia el caldo del cultivo. Simultáneamente también expuso otros matraces que carecían de ese filtro, pero poseían un cuello muy alargado, un cuello que se llama cuello de cisne o cuello en S. Esto estaba curvado y dificultaba el paso del aire, y por ello de las partículas de polvo hacia el caldo del cultivo. Se utilizó 2 frascos de cuello de cisne, similares a un balón de destilación con boca larga y encorvada. En cada uno de ellos metió cantidades iguales de caldo de carne, o caldo nutritivo, y los hizo hervir para poder eliminar los posibles microorganismos que ya estuviesen en el caldo, los esterilizó, como hizo Spallanzani. ¿Qué pasó? La forma de ese era para que el aire pudiera entrar y los microorganismos se quedaran en la parte más baja del tubo. Ahora lo van a ver. Al cabo de un tiempo observó que nada crecía en los caldos, demostrando así que los organismos vivos que aparecían en los matraces sin filtro o sin cuellos largos provenían del exterior, probablemente del polvo o en forma de esporas. Finalmente cortó el tubo en forma de S de uno de los matraces. El matraz abierto tardó poco tiempo en descomponerse, mientras que el cerrado permaneció en su estado inicial. De esta manera, Louis Pasteur mostró que los microorganismos no se formaban espontáneamente en el interior del caldo, refutando así la teoría de la generación espontánea y demostrando, esta es la frase que formuló, que todo ser vivo precede de otro ser vivo anterior. Omne vivum ex vivo. Este principio científico fue la base de la teoría germinal de las enfermedades, de la teoría celular, y significó un cambio conceptual sobre los seres vivos y el inicio de la microbiología moderna. Bueno, ¿cómo fue el experimento de Pasteur? Estos son los matraces en cuello de cisne, o en S. No estaban cerrados para que cuando vos hagas la ebullición, el aire pueda salir. El vapor de agua, producto de la ebullición, salga. Con la ebullición, el material se esteriliza. Y si vos lo mantenés así, con este caldo, con este frasco en cuello de cisne intacto, no hay forma de que se contamine. Ahora, si vos le rompés el cuello de cisne, permitiendo que el aire entre, se contamina. Entonces, ¿qué demostró Pasteur? Que los gérmenes provienen del aire. La vida proviene de la vida. Las larvas que pueden aparecer en este caldo provienen de otros seres que depositaron sus larvas. Es una variación del experimento de Spallanzani. Bueno, entonces, el caldo no, resumen de lo que Louis Pasteur formuló con su experimento. El caldo en los matraces de cuello intacto seguía estéril, mientras que los de cuello roto aparecían gérmenes. Fue el fin de la generación espontánea. Según Pasteur, la vida es un germen y un germen es vida. Las células provienen de las células. Esos son los postulados. Bueno, posteriormente surge la teoría de la panspermia. El premio Nobel de Física Svante Arrhenius sostuvo en 1906 que la vida podría haber llegado del espacio exterior. Esta teoría nos explica que la vida tiene un origen extraterrestre, es decir, que proviene de otros planetas en forma de esporas, las cuales debieron soportar altas o bajas temperaturas en el espacio exterior, y la Tierra, bombardeada, por ejemplo, por cometas o por meteoritos, habría sido sembrada de vida del espacio exterior. La teoría de la panspermia podría responder cómo surgió la vida, pero no cómo en la Tierra, pero no cómo surge la vida. La respuesta es cómo surgió la vida en la Tierra desde otros planetas. Ahora, ¿cómo surge la vida en los otros planetas? La teoría de la panspermia no soluciona este interrogante. La vida era sencillamente eterna y estaba en todo el universo, y de un planeta va sembrando otro planeta. Vamos, o sea que en los meteoritos, en los cometas, existirían esporas, según la teoría de la panspermia, que podrían pasar de un planeta a otro. Ahora a ver que en los últimos años, a partir de algunos meteoritos que se descubrieron en Australia y en la Antártida, la teoría de la panspermia tuvo un resurgir. Pero es bastante antigua, 1906. O la biogénesis. Esta es la teoría más utilizada en la actualidad por los científicos, formulada por Alexander Oparin. Oparin afirma en un todo de acuerdo con la demostración de Pasteur, que la vida no podía emanar de la materia no viviente en las condiciones actuales del planeta, pero que la vida podría
haber surgido espontáneamente en las condiciones prevalentes de la Tierra primitiva miles de millones de años atrás. Esto se conoció como el origen químico de la vida o teoría de Oparin de 1924 y nos explica que la vida se originó a través de una serie de reacciones químicas, ¿sí? Donde se transformó la materia inorgánica, sin carbono, en materia orgánica, con carbono. Años después, John Haldane, en 1930, propuso una teoría similar, por lo cual a la síntesis de los postulados de Oparin y Haldane se lo conoce como la teoría quimiosintética de la vida o teoría de Oparin-Haldane. Bueno, Oparin y Haldane postularon que la aparición de la vida fue precedida por un periodo de evolución química. Oparin sostuvo que en los mares se acumularon compuestos formando una sopa primitiva o orgánica, también se la ha llamado la sopa biótica, donde se habrían originado los primeros seres vivos. Posiblemente, probablemente, la atmósfera del planeta Tierra no tenía oxígeno libre, y los elementos mayoritarios que formaron parte de todos los seres vivos, como hidrógeno, oxígeno, carbono y nitrógeno, estaban disponibles en el aire o en el agua. La energía abundaba en forma de calor, de rayos, por la inestabilidad atmosférica, radiactividad, proveniente del espacio exterior, de radiación solar. En estas condiciones se habrían formado moléculas de complejidad creciente. La evolución química habría sido seguida de una evolución prebiológica, y la complejidad siguió aumentando y condujo a la aparición de un metabolismo sencillo. Entonces, vos en la atmósfera primitiva lo que tenías eran moléculas sencillas, inorgánicas, y una orgánica como el metano. Metano, amoníaco, hidrógeno libre, agua. La radiación ultravioleta del Sol produjo la combinación, como si la Tierra hubiese sido una especie de laboratorio, un gran laboratorio, sometido a condiciones extremas, y esto habría provocado la recombinación de estas moléculas para formar sustancias orgánicas. Lo que en la actualidad puede ser un organismo fotosintético, en la Tierra primitiva, donde todavía no había organismos fotosintéticos, porque todavía no existía vida, ocurrió en forma espontánea. De la materia inanimada, de la materia inorgánica surge la materia orgánica. De esa materia orgánica surge materia prebiótica, todavía no viva. Y de la materia prebiótica surge materia viva, biótica. Bueno, en parte el experimento la hipótesis de Oparin fue confirmada por un experimento de Stanley Miller en 1953. Miller probó experimentalmente las hipótesis de Oparin y produjo aminoácidos en un matraz a partir de una atmósfera gaseosa en presencia de agua, calor y descargas eléctricas. En el año 53, Stanley Miller aportó las primeras evidencias experimentales que comprobaron la teoría de Oparin. De esta forma, Miller demostró que casi cualquier fuente de energía puede convertir moléculas simples en una variedad de compuestos orgánicos complejos. Aunque en la actualidad se considera que la atmósfera primitiva no se parecía a la que simuló Miller, su experimento fue importante porque demostró que la formación espontánea de sustancias orgánicas a partir de sustancias inorgánicas simples es posible, y existió en la Tierra primitiva. Miller simuló en el laboratorio las condiciones que habrían imperado en la Tierra primitiva. Hizo circular gas hidrógeno, vapor de agua, metano y amoníaco permanentemente entre el océano y la atmósfera de su dispositivo. El océano se calentaba, el agua se evaporaba, pasaba a la atmósfera, donde se producían descargas eléctricas. El vapor de agua, al ser refrigerado, se condensaba y el agua líquida arrastraba las moléculas orgánicas recién formadas. Estas moléculas se concentraban en la parte del tubo que conducía al océano, y al cabo de 24 horas, cerca de la mitad del carbono presente, originalmente como metano, se había convertido en aminoácidos y otras moléculas orgánicas. Este es el dispositivo, miren. Acá puso un océano primitivo en ebullición. ¿Qué es el océano primitivo? Es un líquido rico en metano, en amoníaco, etc. Lo calentó. Entonces el vapor de agua se elimina por acá, por ebullición. Los gases de metano, amoníaco y hidrógeno también se introducen acá. Bueno, entonces, a través del tubo llega a un sector donde al amoníaco, al metano, al hidrógeno y al agua se le dan descargas eléctricas. Entonces después, para producir la recombinación. Esto sería la atmósfera. Esta sería la atmósfera de Miller y esto sería el océano de Miller, simulando la atmósfera y el océano de la Tierra primitiva. Es probable que la Tierra primitiva haya tenido las moléculas que Miller puso en su océano primitivo, pero la discusión es que la atmósfera primitiva probablemente era muy diferente a la atmósfera de Miller. Bueno, la cuestión es que lo que el experimento de Miller demostró, luego al agua se la refrigeró, para que el agua fría pudiese entrar acá, se condense, se extraían gases por una bomba de vacío, y bueno, la cuestión es que arrastraba moléculas orgánicas que eran recogidas acá. ¿Qué generó? Generó aminoácidos, que son moléculas orgánicas, la base de las proteínas. Entonces, ¿qué demostró Miller y qué no demostró Miller? Miller demostró que la materia orgánica se puede generar a partir de la materia inorgánica. ¿Qué no demostró? No demostró que los seres vivos se puedan generar a partir de la materia orgánica. Es decir,
Miller no generó seres vivos, generó moléculas orgánicas necesarias para los seres vivos, ¿sí? O sea, si, por ejemplo, Miller hubiese generado organismos con ADN o ARN, hubiese generado vida en el laboratorio. Él no lo hizo. Entonces, de esto nosotros concluimos que dos cosas, o que la vida no se puede generar en el laboratorio, o simplemente que Miller no tuvo tiempo. Si le damos a Miller millones de años para experimentar, con este dispositivo, a lo mejor se hubiese generado vida por azar. No lo vamos a saber nunca. Miller no lo logró, ¿entienden? Pero podría ocurrir que la vida pueda surgir por azar, según esta hipótesis. Bueno, la exobiología es el estudio de la posibilidad de que exista vida fuera del planeta Tierra. Gracias a esta rama de la biología, la exobiología, se produce el resurgimiento de la pandemia. Con la pandemia de coronavirus en la cabeza. Estamos ya limados con la pandemia. Pensamos en ella todo el tiempo. Se produce el resurgimiento de la panspermia, eso quise decir. Porque se ha encontrado materia orgánica en cometas. Eso que Sven Arrhenius decía en 1906, se terminó por descubrir. No vida en meteoritos, todavía eso está en investigación. Pero sí se ha descubierto materia orgánica. Entonces, ¿la vida vino desde las estrellas? Los granos de polvo de las nubes interestelares tienen una estructura en capa de cebolla, un núcleo mineral rodeado de una capa que tiene materiales orgánicos. La siembra en la Tierra de estas moléculas, que son producto del Big Bang inicial, se habría producido durante el circuito del sistema solar a través de las nubes interestelares. El ciclo solar fue atravesando esas nubes y fue adquiriendo esas moléculas. A esas moléculas se las llama polvo de estrellas. Al decir del astrofísico canadiense Hubert Reeves, somos literalmente polvo de estrellas. Él es el que formuló esto que el profesor le pregunta a sus alumnos en el planteo de la UP1. Hubert Reeves dijo que somos literalmente polvo de estrellas porque toda la materia existente en los seres vivos es la misma que forma las estrellas, los planetas, tiene el mismo origen, en el Big Bang. Bueno, las evidencias en los meteoritos, a veces se hallan restos orgánicos. Colocando estos restos en un medio adecuado se han logrado formar estructuras esteroideas rodeadas de una doble capa lipídica, se llaman coacervados, como si fuesen células, pero en el laboratorio, no estaban en el cometa, digamos, en el meteorito. Se ha logrado la formación de material orgánico complejo a partir de moléculas inorgánicas muy sencillas, bajo condiciones que remedan el frío del espacio interestelar. Concretamente hay dos meteoritos interesantes. Uno es el meteorito Murchison. Este cayó en Australia en 1969, y el mismo tenía algunos aminoácidos comunes, como glicina, como alanina, como glutamato, y otros poco comunes, como la isovalina y la pseudoleucina. Estos aminoácidos no existen, digamos, en materia inanimada. Son producto de la descomposición de las proteínas de los seres vivos. Entonces, a lo mejor, el meteorito Murchison no tenía ningún ser vivo, pero tenía moléculas que habitualmente se encuentran en seres vivos. Entonces, ¿contenía seres vivos que en el frío interestelar se murieron y liberaron sus moléculas? Es una pregunta abierta. Podría ser. Otra evidencia es el meteorito ALH 84001, lo de ALH es por Alan Hills, 84001, que es un meteorito de origen marciano. Provino del planeta Marte, que se sabe por la composición, que es igual a la composición que se sabe que tiene el planeta Marte, y este creó una gran controversia, debido al descubrimiento de indicios que sugieren la posible existencia de vida unicelular en el planeta Marte. Este meteorito cayó en la Antártida, fue hallado en 1984, y encontraron en el meteorito unas estructuras en forma de bastón que podrían ser bacterias. La datación del meteorito es de 4.500 millones de años. Como sucede siempre con los hallazgos y las teorías científicas, hubo gente que refutó y hubo gente que contrarrefutó a los que refutaron la hipótesis de que el meteorito marciano tenía vida. Los que refutaron la hipótesis de que estos bastones encontrados en el meteorito marciano eran seres vivos, fueron científicos que dijeron que en realidad el meteorito se contaminó al ingresar a la atmósfera terrestre. O sea, no es que él traía esas bacterias, sino que las adquirió al ingresar en la atmósfera terrestre. Bueno, y los que contrarrefutaron esta refutación dijeron que no es así, no pudo ser así, porque la concentración de estas estructuras en forma de bastón aumenta hacia el centro y disminuye hacia la periferia. Si fuera por contaminación del meteorito de afuera adentro, tendría que haber mucho más afuera que adentro. Y en realidad se concentra en el centro del meteorito. Lo que no está claro, y que obviamente se sigue estudiando, es si verdaderamente son seres vivos. Simplemente son estructuras en forma de bastón con componentes orgánicos.
En conclusión, queridos polluelos, ya sea que haya surgido en la Tierra o sembrado la misma del espacio exterior, la vida se habría originado por azar mediante reacciones químicas favorecidas por las condiciones reinantes hace 3.500 millones de años o más. ¿eh? Sin embargo, para la ciencia, la historia de la vida sobre la Tierra tiene un final abierto. Bueno, esto lo pueden leer en el Curtis, libro de biología, séptima edición, de la editorial médica panamericana, en el Solomon, que es otro libro de biología, muy interesante, novena edición, de editorial Cengage. Hay un CD, un material bibliográfico de la UNR, de Estela Maris Martínez, donde yo saqué varias cosas para poder prepararles este PowerPoint, que es muy interesante y que habla del experimento de Pasteur y otras cuestiones. También pueden leer directamente El origen de la vida por Oparin, un libro que se consigue se puede descargar el PDF desde la web, digamos, o sea, lo puedes descargar. Entonces, ahí básicamente tienen lo que tienen que saber ustedes, estudiando medicina, sobre el origen de la vida, no mucho más profundo que esto. Entonces, queridos, me lo habían pedido, acá lo tienen. Vamos a seguir con esto. Origen de la vida es este PowerPoint y listo. Ahora vamos a analizar la vida a nivel químico y analizar el aparato digestivo a nivel anatómico, histológico, biológico y fisiológico, que son los temas que se ven desde la UP2 hasta la última UP de la materia. Nos vemos, polluelos, y sigan cuidándose.